Estamos con la ayuda de Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, ICM. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por esta comunicación. Con muchísimo gusto, un gusto estar con ustedes. Gracias. Un primer comentario, Adrián, sobre el Plan Sonora, cuya presentación se hizo el pasado 2 de febrero. ¿Es un buen paso hacia la transición energética? Yo creo sinceramente que sí, es un buen paso porque significa un cambio. Recordemos que la política energética de este gobierno, en mi opinión, tiene dos pilares. Uno, que quiere que todo lo haga el Estado. Eso es cuestionable, pero eso no ha cambiado. Están impulsando cosas de CFE. Segundo, lo que sí parece cambiar es que por 3 años lo único que querían hacer era impulsar energías fósiles. Y la planta de Puerto Peñasco, si bien es una primera planta, parece significar que abre los ojos el gobierno a reconocer que las energías renovables es lo que tendría que impulsar el desarrollo, el crecimiento de la capacidad energética en México. Y por eso yo veo como un paso positivo. Parece que esto se entiende ahora y ojalá vengan muchos más proyectos, porque este proyecto es buen paso, es un primer proyecto, pero al rato hablaremos de la escala, es una cuestión relativamente pequeña. Sí, entonces podríamos decir, de arranque, sí representa un punto de inflexión en la política energética de México para empezar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Efectivamente, sin duda es un buen primer paso. Ahora, ¿cuáles son los pendientes en la implementación de medidas para que México logre reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% para 2030 y con ello dar cumplimiento a los compromisos ambientales? Bueno, ese compromiso es un compromiso muy fuerte, muy ambicioso, como se dice en la jerga de cambio climático. Para ponerlo en perspectiva, esta primera planta, y de hecho lo que se puede trabajar en el sector de electricidad, es promisorio, pero vamos a tener que hacer esfuerzos en muchos sectores. Pero veamos qué le hace falta complementario a este primer esfuerzo. Si seguimos hablando de electricidad, desde luego es necesario que en verdad se construyan 4, 5, 10 más grandes parques solares, docenas de parques eólicos y poner mucha atención de verdad a los lugares más adecuados donde instalarlos. Nos preocupa un poco que parece ser que están inicialmente pensando el que todos los parques, los 5 grandes parques solares de los que habla el gobierno, parece que todos los quieren poner en Sonora, es el lugar del país donde hay mayor congestionamiento de la red eléctrica. Y si bien se ha anunciado afortunadamente que van a fortalecer y expandir la red eléctrica en esa parte del país, creo que sería un error colocar todos los parques solares ahí en Sonora. Entonces, primera gran tarea de corto plazo, estudiar muy bien los mejores sitios del país en donde colocar los siguientes parques solares y ojalá también parques eólicos. Mira, otra cosa muy concreta que se tiene que hacer. Hay cerca de 2 gigawatts. ¿Cuánto es esto? El doble de la capacidad que va a tener cuando esté terminada la planta de Sonora en su totalidad, que va a tener 1000 megawatts. Hay el doble de eso que ya está construido por parte de particulares en capacidad eólica y solar y que no están conectados porque no los deja el gobierno. Si el gobierno quiere ser serio en avanzar con las renovables, que conecte de inmediato, que permita la operación de todos esos parques ya construidos, solares y eólicos. Siguiente cuestión, fortalecer las redes eléctricas en todo el país. Otra cuestión más, avanzar lo que se conoce como energía solar distribuida. ¿Qué es esto? Energía en pequeña escala. México y este gobierno puede arrancar un programa para instalar techos solares, calentadores solares de agua y también paneles fotovoltaicos para generar electricidad en los techos de prácticamente millones de hogares. Y aquí viene lo interesante, para cambiar lo que hoy es un subsidio a las tarifas eléctricas por un subsidio a la infraestructura de generación de energía solar en los techos de las casas de quienes más necesitan apoyo. Entonces, son solo algunos ejemplos importantísimos de cosas complementarias y lo mismo hay mucho por hacer en transporte, hay que parar la deforestación, hay que controlar las emisiones de metano de Pemex. Es una tarea titánica. Qué bueno que se empieza a asomar el gobierno federal y el presidente a estos temas y ojalá que continúe ese proceso de entendimiento y que vayan
acompañando las decisiones de análisis técnicos y científicos, que no vaya a haber improvisación y ocurrencias. Qué bueno que ya están en esto de las renovables, pero hay que hacerlo bien. Sí, sí, esto que comentas pues serían como parte de las acciones más inmediatas y urgentes que se deben tomar. Importante lo que mencionaba sobre los proyectos pausados, ¿no? Por parte del gobierno federal, retomarlos, reactivarlos. Y algo que ustedes también proponen es regresar al despacho de generación eléctrica por orden de mérito. Eso implicaría reformar la ley de la industria eléctrica, ¿no? Importantísimo tema. Okay. Justamente y parecía que CFE, si quería participar, era solo con energías fósiles, pues justamente eso hay que cambiarlo, porque el despacho actual, como lo quiere imponer este gobierno, es que primero se despacha todas las plantas de generación eléctrica, de combustóleo, de carbón y de gas, solo porque pertenecen a la Comisión Federal. Y después de eso, si necesitamos más electricidad en el sistema eléctrico, ahí sí se tomaría en cuenta la energía limpia y barata de la energía solar y eólica. Hay que cambiar el orden del despacho, hay que regresar a como estábamos, como se dice, por orden de mérito, y mérito significa lo más barato y lo más limpio debe despacharse primero. Esto así ocurre en el resto del mundo. México es el único país del planeta donde se estaba planteando y se quiere, de hecho, imponer el que primero vaya lo sucio y caro y después lo limpio y barato. De hecho, si vemos los datos de qué tanto se generó electricidad con carbón y con combustóleo y comparamos 2021 con 2022, los dos combustibles fósiles más contaminantes, el combustóleo y el carbón, incrementaron significativamente su contribución a generar electricidad. O sea que ya estaban implementando esta decisión de que lo sucio y lo caro por delante. Esto se tiene que revertir inmediatamente, pues para empezar a darle congruencia a la política pública y que entonces sí se anuncien y se hagan plantas de solares, eólicas, etcétera. Pero hay que corregir muchas cosas de la política energética que se fueron planteando equivocadamente. Sí, ahora estamos hablando de generación eléctrica, pero hay otros sectores que también deben tomar pues sus propias acciones, ¿no? Ir dando pasos en la misma dirección. Hablamos de petróleo, obviamente, de gas, pero está el transporte, la industria, en fin. Hay otros sectores que también tienen que tomar medidas ya. Muy importante este punto que mencionas. Junto con la generación de electricidad, el otro gran sector que genera emisiones de gases de efecto invernadero es precisamente el transporte, como lo señalas. Y aquí hay mucho por hacer y pareciera que le falta información al gobierno también. Doy un ejemplo muy concreto. Tenemos un rezago de 15 años en cuanto a la normatividad obligatoria para los vehículos que se venden en México, los vehículos nuevos. En otros países, los vehículos que se venden ya son más eficientes. ¿Y cómo logramos esto? Hay que cambiar la mezcla del tipo de vehículos. Basta con que vayamos eliminando del mercado las grandes camionetas de 6 y 8 cilindros para que el promedio de rendimiento de combustible de la flota vehicular del país mejorara. Y esto no es así. Tenemos, como ya dije, más de una década de rezago y consumimos muchísimo combustible y emitimos 2.3 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera por cada litro de gasolina que consumimos. Y por otro lado, hay otras políticas también de transporte que han sido totalmente equivocadas. Yo lo tengo que decir categóricamente. Esto es la regularización de los llamados autos chocolate, cientos de miles de vehículos regularizados cada año en los últimos años, que son altamente contaminantes, consumen muchísimo combustible. Y miren, la cantidad de vehículos chocolate regularizados en los últimos 3 o 4 años, cada año, emiten mucho más contaminantes y más dióxido de carbono que lo que va a evitar de emisiones la planta de Puerto Peñasco cuando esté terminada en toda su capacidad de 1000 megawatts. Entonces, hay mucho por hacer y yo siento que lo que está faltando es entendimiento, capacidad, conocimiento para tomar decisiones que ayuden a ir avanzando en lo que tú mencionabas, que es
alcanzar las metas de 35% de reducción de emisiones de México de gases de efecto invernadero en esta década. Esas son Sí. las metas de París de nuestro país en esta década. Así es. Bien, pues Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, agradezco mucho que nos hayas compartido este posicionamiento, estos conceptos sin duda muy oportunos en el contexto de la transición energética del país. Con muchísimo gusto, un gusto estar con